transmisión del Centro Cristiano Esperanza. Agradecemos a Dios por todo este tiempo que hemos estado de este modo, y bueno, no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta situación, pero agradecemos a Dios y a todos ustedes que están todo el tiempo con nosotros, a cada hermano del Centro Cristiano Esperanza que no se ha olvidado, que es parte de esta familia, que es parte de este cuerpo y que sigue cada transmisión, aquellos que no pueden ver la transmisión pero que reciben los audios y los escuchan. Nos alegra mucho cuando alguien nos dice estoy aprendiendo, estoy anotando todo lo que aprendo, estoy creciendo en este tiempo, estoy conectándome más con el Señor, buscando más de Dios. Nos alegra mucho porque de verdad nos preocupa esta situación en cuanto a la vida espiritual de cada uno de ustedes, y saber que ustedes están siendo objetos del amor de Dios en este tiempo, porque en este tiempo el Señor está, así como se nos ha aislado de todo lo que es afecto para todos nosotros, el Señor está teniendo un cuidado especial sobre nosotros y se ha acercado más a nosotros en este tiempo porque nosotros nos hemos acercado más a Él. Así que yo estoy segura que si usted pudiera hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho con usted en esta pandemia o en esta cuarentena, usted podría poner, lo primero que podría poner es que usted ha conocido más a Dios. Estoy segura porque es por lo que estamos orando con el pastor, porque es lo que estamos procurando con todo este sistema que hemos creado para poder estar cerca de ustedes, no solo por las transmisiones, sino también por los estudios vía WhatsApp y enviar también los audios de las reuniones y demás. El propósito, el objetivo es que usted no se desconecte del Señor. Al contrario, que usted esté más conectado que nunca, más en línea que nunca con el Espíritu Santo, y que este tiempo de cuarentena pueda ser para usted una bendición. Yo en una ocasión dije que daba gracias a Dios por la cuarentena, y doy gracias a Dios por la cuarentena, no por la pandemia, no por la condición de cuarentena, pero sí porque en este tiempo el Señor tomó su tiempo para tratar también en mi vida, y sé que si lo hizo conmigo, en primer lugar Dios no hace acepción de personas. Cuando Él obra con uno de sus hijos, Él obra con todos. Y en segundo lugar, porque el Salmo 133 dice que Él derrama la bendición de la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Así que con el pastor como cabeza, estoy diciendo cabezas, no cabezones, como cabeza de la iglesia hemos sido bendecidos. Dios nos ha estado hablando, nos ha seguido formando, porque eso termina el día que lleguemos al cielo. Y sé que eso desciende hasta el borde de las vestiduras. Estoy convencida de que Dios ha hecho algo con usted, pero a mí me gustaría enterarme de eso que el Señor ha hecho con usted. En los días miércoles tenemos aquí como hábito la idea de dar gracias a Dios, de dar testimonio al Señor y delante de los hermanos de todo lo que el Señor ha hecho en la semana en cada uno de nosotros. Y de algunos de ustedes nos enteramos cuáles son las bendiciones que el Señor ha derramado. Pero nos gustaría que nos contara, que nos cuentes ahí en la página, si podés ahora, si podés, porque por ejemplo, si yo estoy mirando por Facebook no sé cómo escribir, así que hago los comentarios después. Pero si vos podés ahora, o enviar por WhatsApp, me dice el pastor también, y podemos contarlo el domingo también, pero nos gustaría saber, sí, pastor. El domingo hubo un testimonio. Ah, el domingo, tenemos un testimonio del domingo que lo vamos a contar ahora, pero me gustaría saber eso, qué es lo que Dios está haciendo con vos, no solo en función de que en tal reunión el Señor me tocó, que eso es grandioso y es un testimonio, sino de cómo estás sintiendo vos que Dios te ha bendecido en esta cuarentena. Ese es el propósito, lo que yo quería que hoy pudiéramos charlar. Por un lado yo te cuento esto, que el Señor nos ha bendecido, que el Señor ha hecho obras
en nosotros, nos sigue formando, nos prepara para este tiempo que se viene, que es un tiempo diferente. Yo no sé si vos te diste cuenta ya que el mundo cambió, que no estamos frente a un futuro cambio en el mundo, sino que literalmente el mundo cambió ya. Hoy el mundo cambió. Y creo que sobre todo en Argentina. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar preparados para cómo vamos a funcionar nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en este mundo que ya cambió. Y sobre todo aprender del Señor, que dijo que Él nos envía como ovejas en medio de lobos, pero que tenemos que ser mansos como paloma. Quiero que escuches esto: mansos como paloma y astutos como serpientes. Hermanos amados del Centro Cristiano Esperanza de Azul, Argentina, tenemos que ser mansos como paloma y astutos como serpiente. El que tiene oído para oír, oiga y reciba esta palabra, pero comience a mirar la bendición que Dios le ha dado en esta cuarentena. No pandemia, porque muchos han perdido en manos de la pandemia seres queridos, familiares, y nosotros les acompañamos y cada noche oramos cuando hacemos el altar familiar. Algunos de los 4 que estamos orando aquí mencionamos a las familias que han perdido familiares en este tiempo con la pandemia, y le pedimos a Dios el consuelo y la fortaleza para cada uno de ellos. Así que no con la pandemia en sí, pero sí con este tiempo de cuarentena. Como yo sé que muchos aprovecharon esta cuarentena para muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, para solucionar un tema con los caños del baño de la iglesia que tenía años que había que solucionar. Y en lo personal también otras situaciones que hemos aprovechado. Y seguramente vos aprovechaste, no sé, a lo mejor el que sabe tejer, tejió, el que está estudiando aprovechó para meterse más en los estudios, ponele, y seguramente en algún área en lo personal aprovechaste, pero yo quiero saber en lo espiritual, ¿cómo te fue en lo espiritual? ¿Qué es lo que Dios hizo hasta este momento de cuarentena? ¿Cuál fue tu actitud con el Señor y qué fue lo que Dios hizo para vos en este tiempo de cuarentena? Yo creo que quedó claro toda la intención de hoy. Amén, pastor. Amén. Así que nos gustaría recibir tu mensaje, ya sabes, en la página o como comentario en YouTube, si es que lo vas a ver después por YouTube, o si no, el WhatsApp de la iglesia, si es que estás en el grupo de WhatsApp, o a la línea de WhatsApp que aparece en la página, que es 1541-8175, y que el domingo, después de la reunión, recibimos un mensaje que fue una alegría muy grande, de un joven que es nuevo, porque todavía no le conocemos personalmente. Él se ha estado conectando a las transmisiones del Centro Cristiano Esperanza, y nosotros en realidad casi no sabíamos, no estábamos enterados que él estaba, sí sabíamos que había recibido algún mensaje, pero no sabíamos que estaba conectado ese día, el domingo. Entonces, después de la reunión, este joven mandó un mensaje y le contó al pastor que mientras el pastor estaba orando en la transmisión, él recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, que nunca le había pasado, y que sin darse cuenta, él empezó a hablar en lenguas mientras escuchaba la transmisión. Y hermano, si esto no es sobrenatural, no sé qué es sobrenatural. Porque que una persona hable en idiomas que no conoce para alabar al Señor, esto es sobrenatural. Así que damos gracias a Dios por eso, agradecemos a este joven que lo hizo saber, porque él podría haberse quedado con el testimonio y más allá de que uno sabe que uno cumple con el Señor predicando la palabra, que es lo que nos ha dicho, a mí me lo ha dicho casi cada mañana el Señor en esta cuarentena: predica la palabra, y es lo que tenemos que hacer, pero saber que la palabra, que cada transmisión está rindiendo un fruto, está llegando a cumplir la función que debe cumplir la palabra de Dios en los corazones, saber eso
a uno le alienta para seguir adelante, porque como decimos muchas veces, los pastores también somos humanos y necesitamos a veces un poquito de ánimo, de aliento, aunque entre nosotros acá nos alentamos y nos retamos si estamos medio caídos en algún momento, pero el aliento que viene del cuerpo de Cristo es muy bueno también. Después de todo esto que dije, yo creo que al menos un testimonio va a aparecer por ahí y vamos a poder contar o el domingo o el próximo miércoles, porque acordate que los testimonios también son una manera, o yo diría que es la manera por excelencia de dar gloria a Dios, porque es contar lo que Él está haciendo. Alabar al Señor es contar las obras de Dios, lo que Él hace, es engrandecerle, exaltarle por lo que Él hace. Entonces cuando uno cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, sus obras en nosotros, estamos alabando al Señor. Y como siempre digo, cuando recibimos algo del Señor y lo hacemos público, lo confesamos en alabanza al Señor, estamos preparados para seguir recibiendo. Así que si vos recibiste algo del Señor en esta cuarentena y lo contás antes de que termine oficialmente la cuarentena, vas a tener mucho más para contar, porque el Señor te va a seguir dando. Amén. Salmo 127, leemos de esta manera. Salmo 127. Leemos el versículo 2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado, dice este versículo, dará Dios el sueño. Decir al que está a tu lado: Dios te ama, dormí tranquilo. Dios te ama, dormí tranquilo. Si tenemos esta seguridad de que el amor de Dios está con nosotros, ¿cómo no vamos a estar tranquilos? Y yo miraba por qué el salmista precisamente dice: a su amado dará Dios el sueño. Porque lo que nos cuesta más cuando tenemos alguna situación que nos genera falta de paz, o un problema que nos está atormentando, o estamos viviendo una crisis, una situación de dolor o de desesperación, lo que más cuesta es conciliar el sueño. El gran problema es poder dormir, es decir, no dar vuelta a la noche en la cama, que la cabeza no te dé vuelta. Entonces es lo más difícil muchas veces cuando uno está en una situación complicada, digamos, ¿sí? Cuando uno está, como decíamos en una oportunidad, ¿cómo era? Del Salmo, está boleado, ¿no? Cuando uno está así como trastornado, en las noches como que las cosas la cabeza se pone más cargada por las situaciones que hemos vivido o que vamos a tener que enfrentar. Entonces es difícil conciliar el sueño. Pero el salmista dice: a su amado dará Dios el sueño. Ya hace más o menos un poco más de 3 años que estoy todas las noches cuando me acuesto, digo: Señor, tu palabra dice: a tu amado darás el sueño. Yo sé que me amás. Así que, hermano, yo duermo feliz. Hace más de 3 años, después que perdimos a nuestro hijo mayor, solo las 2 primeras noches no dormí. La primera noche no dormí nada, la segunda noche dormí 4 horas. Y yo sabía que esto podía traer complicaciones para mí, para poder recomponerme, y sobre todo para mi salud física y salud emocional. Entonces yo le dije: Señor, la primera cosa que te voy a pedir es que yo pueda dormir a la noche. Y el Señor dice que cuando nosotros pedimos, Él nos da, ¿no? A veces no tenemos cosas porque no las pedimos. A veces decimos: y bueno, no, está bien, sigo así. Pero cuando vos pedís, la palabra de Dios dice: el que pide, recibe. Y como siempre decimos, 2 más 2 es 4. Yo le pedí: Señor, yo quiero dormir, hermano, yo duermo. Gracias a Dios. Y a pesar de que tenía una dificultad de la tiroides en mi salud que me provocaba insomnio. Por eso era mi problema, no poder dormir. Pero a pesar de todo eso, yo de un día para otro le dije: Señor, yo tengo que dormir. Cada noche he dormido, hermano. Yo
La vez que me he quedado levantada ha sido porque el Señor me ha pedido que me quede levantada a orar, pero no porque tuviera insomnio. Yo cuando me acuesto a dormir, duermo. Y eso es obra de Dios, hermano. A su amado dará Dios el sueño. Pero no quiero hablar de esto específicamente. Yo quiero decirte que Dios te ama. Eso es lo que quiero que entiendas. Que Dios te ama, que te está amando en esta cuarentena. Que en esta cuarentena el amor de Dios se ha derramado sobre sus hijos. El amor de Dios está para derramarse sobre toda la humanidad. Y todo aquel que le reciba y que abra su corazón a Dios, en este mismo momento puede recibir el amor de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor. ¿Y vos sabés lo grande que es Dios? Es inmensamente grande. Y así, del mismo tamaño de Dios, es el amor de Dios. Así le contamos a los niños en la escuela dominical cómo es el amor de Dios. Y hay una canción que dice el amor de Dios es maravilloso, que la suele cantar Abril en las transmisiones para niños, y el amor de Dios es maravilloso realmente, hermano. El que ha experimentado, querido amigo, el amor de Dios, no tiene palabras para describirlo. El otro día una hermana me contaba un testimonio también, que había vivido un momento de lucha espiritual en su casa, y había espíritus que la atormentaban, espíritus que por mucho tiempo la habían atormentado, y ahora habían venido a atormentarla cuando ella se decidió a buscar al Señor. Y resulta que en medio de ese tormento ella me iba a llamar a mí, eran las 2 de la mañana. Y entonces pensó, no, de esto tengo que salir yo sola. Entonces empezó a pedirle ayuda a Dios, y ella dice que lo que ella sintió fue el amor de Dios. Que el amor de Dios quemó su corazón. Cuando me lo contaba a la tarde todavía sentía, me decía, ese ardor en su corazón de cómo el amor de Dios la había llenado, y el amor de Dios hizo que toda esa opresión y todo ese tormento espiritual que estaba viviendo desapareciera. Y a veces decimos, vamos a estudiar horas, liberación, que no está mal, porque a veces necesitamos herramientas, o vamos a estar horas orando en una habitación con una persona para que sea liberada, o vamos a hacer todo un test de las 15 puertas o de lo que fuera para que la persona pueda ser liberada. ¿Y sabe cómo fue liberada esta persona? Esta hermosa mujer de Dios, ¿sabe cómo fue liberada? Por el amor de Dios. Amén. El amor de Dios llegó a su vida y no hubo ningún demonio que pueda soportar el amor de Dios. Cuando el amor de Dios te llena, no hay nada que pueda ocupar el lugar, porque estás lleno del amor de Dios. Está ocupado por el amor de Dios. Y en esta noche yo quiero decirte que Dios te ama. Y para que a vos te quede claro que Dios te ama, quiero que veamos en la palabra de Dios 3 actos del amor de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios 3 actos del amor de Dios, que van a ser breves, por supuesto, porque ya el pastor miró el reloj cuando yo dije, vamos a ver 3 actos del amor de Dios. Pero vamos a terminar ahora. Igual estamos de cuarentena, ¿no? Tenemos tiempo más. Lo que pasa es que el pastor está trabajando ahora. Y ahí está el problema. Bien, vamos a ver en Génesis capítulo 1. Génesis, vamos a ver el primer acto de amor de Dios. Génesis capítulo 1. Muchas veces, y yo he cometido el mismo error antes de entender todo el contexto bíblico, muchas veces escuchamos decir que como el hombre fue creado a imagen de Dios y después el hombre pecó y le falló a Dios, entonces Dios envió a su Hijo para que nos rescatara. Y esto suena al plan B, ¿viste? Suena a que había un plan con el hombre y como no funcionó, entonces Dios hizo el plan B y puso a Jesús en la escena para que nos salvara y nos rescatara. Yo quiero decirte que la cosa no fue así. El amor de Dios es mucho más grande y más interesante que eso. Mira, dice en Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El Señor nos creó y lo hizo en amor. Cuando vos lees todo el capítulo 1 de Génesis, encontrás que Dios da la palabra. Yo sé que los que ya lo han leído, esto es como sobreentendido. Pero si vos no has leído todo el capítulo de Génesis, y me gustaría que pudieras hacer este ejercicio después de estar en la transmisión, todo el capítulo de Génesis habla que cada uno de los pasos de la creación, de los 6 pasos previos de la creación, fueron por la palabra. El Señor daba la palabra, se separaron en la tierra del agua, el Señor creó el sol, lo primero que hizo fue crear la luz, después las estrellas, las lumbreras, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el agua, todo lo que hay en el cielo, el Señor lo creó por la palabra. La intención del corazón de Dios y la palabra creaban todas las cosas que nuestros ojos ven hoy. Pero cuando el Señor se propuso crear al hombre, Él se detuvo y en un acto de amor, Él se involucró en la creación del hombre. No solo tuvo la intención, no solo dio la palabra, sino que además de que en este versículo de la creación del capítulo 1 menciona cómo fue que Dios planeó todo y además la creación del hombre, también encontramos que más adelante, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, el Señor muestra cómo hizo al hombre y a la mujer. Se tomó el tiempo para hacer al hombre con sus manos. La palabra de Dios dice que el Señor hizo con sus manos al hombre y lo puso en el huerto de Edén. No lo puso en todo esa llanura o vaya a saber qué había en aquella creación primera de la tierra. No lo puso para que el hombre buscara un lugar, sino que creó un lugar en medio de 4 ríos que formaban un maravilloso jardín, y ahí puso al hombre en medio del jardín del Edén. Y cuando descubrió que el hombre no encontraba pareja, obviamente, entre los animales, el Señor creó a la mujer, que tampoco fue un acto de decir, uy, me olvidé, lo dejé sin pareja, le voy a hacer una pareja. La intención de Dios era que el hombre amara a la mujer como a sí mismo. Por eso hizo del mismo cuerpo del hombre a la mujer. Y esto significa que tanto el hombre como la mujer son una creación perfecta para Dios. No nos vamos a adentrar en el tema de cómo esto está siendo degradado, de cómo está siendo corrompido, pero sí quiero que entiendas esto. Dios creó al hombre y a la mujer como una creación perfecta. No a un hombre con, como se dice por ahí en algunas interpretaciones bíblicas, que tenía ambos sexos o que era hermafrodita, no. Sino creó al hombre como hombre y luego del hombre extrajo una costilla para hacer a la mujer como mujer. Y ambos son una creación perfecta. Por eso que cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio y se casan, la palabra de Dios dice que somos uno delante del Señor, porque conformamos la creación perfecta de Dios. El matrimonio es el plan ideado por Dios. Pero me estoy yendo por las ramas. Vamos a volver a que Dios nos hizo en amor. Amén. Nos hizo en amor para amar, pero nos hizo en amor. Él nos creó con sus propias manos para demostrar que nos amaba. Y eso es la creación original. Y como decía, el plan de Jesucristo para nuestra salvación también tiene que ver con ese infinito amor. Y te voy dejando este hilo para el próximo punto. Pero vamos al Salmo 139. Salmo 139. La creación original de Dios, del ser humano, fue una creación en amor. Él nos creó a los seres humanos en un acto de amor. Y fíjate Salmo 139. Ya estoy ahí. Salmo 139, el versículo 13,
dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mira lo que dice el salmista. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán precioso le era al salmista entender que Dios había sido quien le había formado a él en el vientre de su madre, que no había sido una casualidad, que no había sido solo la unión de sus padres en amor, sino que Dios había tenido el cuidado de cómo él iba a ser formado en el vientre, de cómo él iba a crecer. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, Dios estaba atento aún desde cuando este pequeño embrión estaba siendo formado. Dios está atento. No solo Él creó a la humanidad, al hombre y a la mujer en amor, sino que cada hombre y cada mujer que nace sobre la tierra, cada bebé que es concebido en el vientre de su madre, es objeto del amor de Dios. Dios mira con atención cada bebé, y por eso hay tanto cuidado de la iglesia, de los cristianos, de evitar que se cumpla o se logre el objetivo de que el aborto sea legal y gratuito. Todos sabemos que el aborto va a seguir existiendo, pero no se puede legalizar algo que Dios no aprueba, porque Dios ama como te ama a vos. Ama a cada uno de los seres humanos que son formados aún cuando son una pequeña semillita. Que estemos aparte del amor de Dios, que no estemos recibiendo el amor de Dios, no es culpa de Dios, sino culpa mía, que yo no estoy en el lugar correcto para recibir el amor de Dios. Pero si yo recibí el amor de Dios, y lo recibió esta hermana que fue liberada la semana pasada, y lo recibió este joven que fue lleno del Espíritu Santo el domingo, ¿por qué no ibas a recibir vos el amor de Dios? El amor de Dios es para todos, dice el libro de Juan capítulo 1, los que le reciben y los que creen en su nombre, a ellos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por cuanto son hijos de Dios, son herederos junto con Jesucristo, y somos amados como Dios ama al Hijo. Como Dios ama a Jesús, así nos ama también a nosotros. Así que recibí el amor de Dios hoy, porque el amor de Dios es tuyo. Es algo que te pertenece. ¿Por qué vivir lejos del amor de Dios cuando el amor de Dios es tuyo? Es un legado, es una herencia para vos. Todo lo que tenemos que hacer es acudir a Jesucristo y decirle, Señor, yo quiero que me recibas en tu familia. Quiero que perdones mis pecados, que me aceptes en este momento así como estoy, y que hagas de mí esa persona maravillosa que planeaste cuando estaba yo en el vientre de mi madre. Dios te ama y Dios quiere hacer de vos la persona perfecta que Él ideó. Dios te ama y Él quiere que seas feliz. Y algunos dicen, la felicidad, yo estoy en busca de la felicidad y no la encuentro, y ya probé incluso con la iglesia. Si probaste con la iglesia y no fuiste feliz, es porque no te ajustaste a los principios divinos. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios y hace como Jesucristo, diciendo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, entonces ahí sos feliz. Porque el propósito de tu vida es hacer la voluntad de Dios. Cuando encontrás ese propósito, cuando ese propósito empieza a cumplirse en tu vida, cuando te metes en el centro de ese propósito, ahí sos feliz. Vivas lo que vivas. Experimentes lo que experimentes sobre esta tierra, la felicidad no abandona tu corazón, porque lo único que te provee felicidad es estar en el plan de Dios. Amor. Y no solo que nos creó en amor, sino que, como decía hoy, algunos creen que la salvación que vino por Jesucristo,
que la cruz del Calvario, el plan de crucifixión, el plan de que el Señor muriera y resucitara, tiene que ver con el plan B del Señor. Y el Señor no tiene plan B. ¿Sabe por qué no tiene plan B? Porque Él todo lo sabe. Entonces, si Él ya sabe qué va a pasar, no necesita crear un plan B. Con hacer uno que funcione es suficiente. Entonces vos te podréis poner a empezar a pensar ahora y decir, pero ¿cómo? ¿En realidad fallamos? En realidad, cuando estábamos en Edén, la idea era que no falláramos, pero fallamos. Y la idea era que no falláramos. Pero en el inmenso amor de Dios, que nuestra mente finita no alcanza a comprender hoy, pero que vamos a comprender cuando el Señor nos muestre todo lo que tiene para mostrarnos en el cielo, en ese inmenso amor de Dios, Él sabía que el hombre iba a intentar salirse del lado del Señor, del lado de su cobertura en el huerto del Edén, pero así todo, Él dijo, yo voy a crear al hombre, y el hombre va a ser el objeto de mi amor, y va a entender mejor el amor, entendemos mejor el amor de Dios, precisamente porque nos apartamos. Porque si no nos hubiéramos apartado del Señor como humanidad, si la humanidad no hubiera fallado, entonces no entenderíamos el amor de Dios. ¿Qué amor tendría Dios si hubiera dicho, no, voy a crear al hombre, pero me va a fallar, así que mejor no lo creo? Eso no sería amor. Pero el amor de Dios se manifiesta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice San Juan, no solo nos creó en amor, sino que también nos salvó en amor. San Juan, capítulo 3, Juan 3, 16, algunos ya lo están diciendo de memoria, me parece oír las voces. Si estuviéramos aquí en la reunión, alguno estaría diciendo San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera en la que Dios nos amó, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, aún sabiendo el Señor que íbamos a fallar. El Señor nos dejó caminar y después poder recibir ese amor tan grande manifestado en la cruz del Calvario. ¿Quién podría hacer algo tan grande si no solo una persona que ama absolutamente? San Juan 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puede rechazar el amor de Dios cuando Jesús vino a pagar el precio de nuestro pecado? Cuando Jesús vino a no solo a corregir nuestro error, sino a volver a ponernos en la misma posición que estábamos antes con Dios. Nosotros éramos hijos, perdimos ese privilegio, la comunión con Dios se cortó por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, el Señor envió a Jesucristo para que nosotros volviéramos a tener vida. Y no una vida mejor, sino una vida excelente. La vida que habíamos perdido, la vida en Dios, esa vida volvió a recuperarse. ¿Cómo la recuperamos? Cuando volvemos a Jesucristo. Insisto, San Juan capítulo 1 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, si pertenecemos a su familia, entonces con Él lo tenemos todo. Mirá lo que dice Romanos. A ver si podemos ir al libro de Romanos, capítulo. Mi consejo, como siempre, es que anotes todos los textos para que después puedas volver a leerlos y el Señor sigue hablándote. El Espíritu Santo te sigue hablando en tu casa cuando vos repasás cada una de las palabras que has recibido. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no mezquinó a su Hijo. El Señor no dijo, no, este es el único Hijo que tengo, él es parte de la Trinidad, es Dios, no puedo dejar que esto ocurra,
pero era el único que podía hacerlo. Era el único que podía salvar nuestras vidas. Y si Él no tuvo reparos en entregarnos a su Hijo, a lo más importante del cielo, si Él no tuvo reparos en eso, ¿vos podés creer que Él no va a darte lo que le pidas? Como decíamos hoy, si vos pedís, Él te da. Vos podés creer que el Señor, si vos le decís, Señor, por favor, yo no quiero estar despierta toda la noche pensando todo lo terrible que he vivido, yo quiero dormir. ¿Vos crees que el Señor no lo va a hacer? El Señor lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo. Si le estás pidiendo al Señor salir de una deuda, el Señor no puede hacerlo, el Señor puede hacerlo. Solo que no les des ideas a Dios, ¿sí? No le digas a Dios, Señor, yo quiero salir de esta deuda, así que ayúdame a sacar un crédito. No, espera a ver qué es lo que Dios te dice. Amén. No le des ideas a Dios, porque las ideas, Él tiene mejor ideas que vos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, dice Isaías, y más perfectos que los nuestros. Así que vos no vas a poder salir de una deuda, no vas a poder salir de una enfermedad, no vas a poder ser libre como fue esta hermana la semana pasada, que pensaba llamarme y yo lo hubiera atendido y lo hubiera ayudado, no importaba en qué momento, pero el Señor le mostró que ella podía salir porque Dios la ama. Y eso fue lo que el Señor le mostró, que Dios te ama tanto que lo que le pidas, el Señor va a hacer por vos. Lo que le pidas, el Señor va a hacer por vos. Y yo cuando leía este texto tan conocido, a su amado dará Dios el sueño, que he repetido tanto en todos estos años, yo decía, ¿cómo no me di cuenta? Que, claro, el sueño es una cosa tan sencilla, pero a veces tan imposible. Y si no, decirle a las personas que necesitan, y que gracias a Dios existe, una pastilla para poder dormir. Si no, decirle a ellas, es tan importante el sueño, tan sencillo, tan difícil de lograr, pero Dios lo tiene ahí para vos. Y no solo eso, el Señor tiene lo que vos le pidas, lo que vos le pidas. Así que, bueno, chicos, si se quieren casar, ya saben. Siempre pedí la voluntad de Dios. Bien, no solo el Señor nos creó con amor, nos rescató con amor, sino que nos salvó, con amor, sino que Él nos va a rescatar. El Señor nos rescatará con amor. Y acá voy a entrar en un tema que algunos dicen, uy, si habla de eso a mí me da miedo. ¿De qué se tratará? Hechos 1:11.